El presente trabajo, esto es el premilenarismo histórico, forma parte de los requerimientos del curso Escatología, impartido por el licenciado Flavio Rivas, del Diplomado en Teología Jornada Nocturna en el Seminario Teológico Centroamericano CETECA. El ejercicio se limita a exponer 3 aspectos básicos en torno al tema: breve historia, proponentes y enunciados teológicos, para lo cual se hicieron diferentes consultas bibliográficas, así como búsquedas en diferentes sitios virtuales. La tarea académica fue desarrollada por los integrantes del Grupo 5. Resta enfatizar en que el texto no profundiza en la temática abordada, pero mediante un repaso general se propone dejar en claro los puntos principales que sostiene dicha corriente de pensamiento teológico. Diferentes autores coinciden en que el premilenarismo o premilenialismo histórico es una escuela escatológica que se remonta a la época de los llamados padres de la Iglesia. No obstante, de acuerdo con otros expertos, si bien no puede negarse que dicha interpretación fue sostenida con algún nivel de consistencia en la antigüedad, pareciera que no era el consenso entre el liderazgo de los primeros siglos. El teólogo Luis Berhoff, por ejemplo, citado por el sitio Sola Gracia, Sola Fe, Sola Escritura, sostiene: la verdad del asunto es que los adherentes a esta doctrina fueron un número limitado. Conviene aclarar que el término premilenialismo, usado desde la antigüedad, o premilenarismo, término más reciente, no era manejado sino hasta mediados del siglo XIX. Hasta ese momento solo se conocía como milenarismo, que fue el término acuñado por los primeros padres de la Iglesia. Para entender dicha postura escatológica, en primera instancia conviene subrayar que en lo concerniente al milenio existen por lo menos 4 categorías, 2 de estas las cuales afirman que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio, posmilenaristas, y las otras 2 que ubican tal evento antes del aludido periodo de 1000 años, premilenaristas. En esta última perspectiva se encuentra el dispensacionalismo y el premilenarismo histórico. Sin embargo, a pesar de que ambas coinciden en este punto, de la misma forma que interpretan literalmente el milenio escrito en Apocalipsis 20, en el resto de los postulados tienen diferencias sustanciales y reconciliables. Se afirma que todo dispensacionalista es premilenarista, pero no todos los premilenaristas son dispensacionalistas, lo cual marca la diferencia del premilenarismo histórico, que, dicho sea de paso, fue predominante en el Concilio de Nicea, celebrado en 325 después de Cristo. Los proponentes de esta corriente teológica pueden ubicarse por lo menos en 2 etapas, la antigua y la contemporánea. En la primera clasificación solo citaremos a Irineo de León y Justino Mártir, aunque también figuran nombres de eruditos como Bernabé, Papías, Hipólito, Tertuliano y Lactancio, entre otros. En la segunda etapa figuran eruditos como Walter Martin, John Warwick, Montgomery, Henry Alford, Theodore Saff y otros, pero nos limitaremos a mencionar algunos puntos de vista de George Eldon Ladd, ministro bautista y profesor de exégesis del Nuevo Testamento y teología en el Seminario Teológico de Fuller, en California. Su trabajo ganó respeto académico y popularidad entre evangélicos y teólogos reformados del siglo XX. Vale la pena comentar aquí que Berhoff, de nuevo en concordancia con la descalificación que hace de la propuesta del preliminarismo histórico, expone que no hay vestigio de esta en Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Tasiano, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros importantes padres de la Iglesia. En cuanto a Irineo de León, 130 al 202, conocido también como San Irineo y quien fue obispo de León desde el año 189 después de Cristo, es considerado el más importante adversario del gnosticismo, lo cual expuso en el 5º libro Contra las herejías, en el cual también detalla su escatología milenarista heredada de los apóstoles, el anticristo, la resurrección de los justos y el milenio. Irineo de León defendió al premilenarismo al argumentar que un futuro reino terrenal era necesario por causa de la promesa de Dios a Abraham,
Ireneo también explica que la bendición a Jacob pertenece incuestionablemente a los tiempos del reino, cuando los justos llevarán espada tras levantarse entre los muertos. Por su parte, Justino Mártir, nacido en el año 100 después de Cristo, uno de los primeros apologistas cristianos, expone su pensamiento teológico en su libro Pastor de Hermas, en el cual niega la posibilidad de un rapto, aunque sostiene la creencia en una futura venida de Cristo y posteriormente el establecimiento de un reino literal de 1000 años. En su calidad de oponente al dispensacionalismo y proponente contemporáneo del premilenarismo histórico, Ladd cuestiona la interpretación judaica del reino ofrecido por Jesús y lo expone así: no estamos en la obligación de interpretar la oferta del reino por parte de Jesús a la luz de la comprensión judaica acerca del mismo, así como tampoco tenemos la obligación de interpretar su mesianismo a la luz de la interpretación judaica. Es el testimonio inspirado y no la teología judaica lo que debe guiarnos. El premilenarismo histórico es rico en postulados si se toma en cuenta que sus defensores dedicaron textos prolíficos para su argumentación. Entre los diferentes enunciados figuran los descritos a continuación. La Iglesia neotestamentaria es la fase inicial del reino de Cristo en cumplimiento de lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Cristo volverá a la tierra literalmente y en cuerpo antes de que comience la era del milenio. Su presencia permitirá el establecimiento de un reino sobre el cual Él será el rey. Según ese planteamiento, la Iglesia estaría presente en la gran tribulación. El premilenarismo histórico no hace diferencia radical entre Israel y la Iglesia. Interpreta que la Iglesia es el verdadero y nuevo Israel en el cual se cumplen las promesas del Señor. Ve un solo pueblo de Dios, por lo cual judíos y gentiles creyentes conforman la Iglesia. Sus proponentes afirman que antes de la segunda venida de Cristo debería ocurrir la evangelización de las naciones, la gran apostasía, la gran tribulación y la aparición de la persona del anticristo. Se advierte entonces que esta corriente premilenarista es postribulacional, por lo cual expone que la segunda venida de Cristo es un evento único y no separado en dos etapas, como lo afirma el dispensacionalismo. En la segunda venida, al final de la gran tribulación, Cristo arrebatará a la Iglesia para encontrarse con ésta en los aires y resucitará a los santos fallecidos para el juicio de los justos, que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Luego del rapto, descenderá a la tierra escoltado por sus santos glorificados, peleará la batalla del Armagedón, atará a Satanás y establecerá un reino político mundial, que él mismo administrará desde Jerusalén durante 1000 años. Este reinado será de justicia y paz como nunca antes existió. Al final del milenio descrito en Apocalipsis 23:8, Satanás será suelto y organizará una rebelión masiva contra Cristo, contra su reino y contra sus santos. Pero Dios intervendrá para dar la victoria final. Después de estos sucesos ocurrirá la resurrección de los incrédulos para enfrentar el juicio final, y entonces dará inicio el llamado estado eterno. Las creencias premilenialistas sostienen que la gran tribulación es seguida por el rapto de los santos en las nubes para dar lugar a un periodo de 1000 años, milenio, en el que prevalecerá la justicia y la paz bajo la autoridad de Cristo. Luego Satanás será desatado y encabezará una batalla final en la cual será derrotado. Vendrá entonces el juicio final y comenzará el estado eterno. Numerosos grupos de la comunidad protestante apoyan el premilenarismo histórico como un sistema escatológico con sólida base bíblica. Sin embargo, sus detractores argumentan, entre otras objeciones, que el único respaldo escritural del milenio literal está en Apocalipsis 21 al 6, pero según estos, el contexto de esta porción refleja una propuesta simbólica.